Estamos de regreso aquí en Hola Perú. Como saben, vamos a hablar del acoso sexual en el colegio por parte de un maestro. Llámenos a los teléfonos 619-0664 al 330-8487 al 330-8500 y a nuestra línea gratuita al 0800-00071. Tienen consultas, tienen dudas. Estamos aquí ya. Lo presenté hace algunos minutos con el doctor Fernando Ugaz. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Agradecidos nosotros en realidad porque el día de hoy tienes mucha información útil para nuestros oyentes, consejos prácticos, pasos a seguir. Escuchábamos este informe, ¿no? Creo que muchísimos niños y niñas lamentablemente son víctimas de acoso escolar sexual. Ojo, no estamos hablando del acoso escolar que se da entre compañeros, sino que puedan tener algún tipo de abuso, ¿no? En la relación maestro-alumno. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Puede pasar, nadie está libre. Yo misma recuerdo algún episodio, ¿no? En mi etapa escolar en la que teníamos un profesor que siempre o miraba de más o hacía comentarios muy sugestivos, ¿no? O hablaba, por ejemplo, del desarrollo, ¿no? De las alumnas que entraban en la adolescencia, cosas que pues no se pueden permitir de ninguna manera. Vamos a hablar de eso y otras cosas, y por supuesto estamos prestos a responder todas las preguntas que quieran hacernos nuestros oyentes. Fernando está aquí para eso. Bueno, Fernando, ¿por dónde empezamos? En principio, ¿cómo calificar, cómo saber si efectivamente estamos siendo víctimas o nuestros chicos, nuestros niños y niñas están siendo víctimas de acoso sexual? Bueno, en principio este es un tema sumamente importante, pero a la vez práctico, ¿correcto? Antes de entrar al tema, quisiera decirte que desde la perspectiva teórica, ya este tema del acoso sexual viene dentro de todo un marco internacional, y es importante que todos nuestros oyentes sepan que existe la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, promulgado más o menos en 1996, y la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, porque esto no solamente pasa en los colegios, pasa en las universidades, a propósito de las noticias últimas, sí, que salieron, pasa en el ¿no? trabajo y a todo nivel. De tal manera que a propósito de todo este marco internacional es que nosotros a nivel Perú también se han implementado determinadas leyes. Existe una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley 27942, y su reglamento, el decreto supremo 10-2003. Y la ley 29430. Entonces, prácticamente estamos ya llenos de leyes, llenos de normas, llenos de parámetros, ¿no?, que nos protegen. Pero esto, digamos, un poco desde una perspectiva abstracta, general, muy lírica y que no baja al llano. Tu pregunta, ¿cómo es que podemos diferenciar ¿qué es el acoso cuándo sexual? es que Exacto. existe un acoso y cuándo no existe un acoso? Yo pienso que en principio debemos entender un tema de acoso sexual cuando existe alguna insinuación, acercamiento, incluso hasta ciertas formas de tocamiento no consentidos principalmente. Y esto es importante, ¿ya? Hay dos elementos que diferencian cuándo es que estamos hablando de acoso y cuándo no estamos hablando de acoso. No estamos hablando de acoso cuando existe el consentimiento. Perfecto. Entonces eso es importante que quede muy claro, ¿no? Cuando alguien dice no deseo, no eres bienvenido, entonces son elementos, son herramientas que nos sirven para entender que existe un límite para el respeto y para la dignidad de la mujer y de cualquier persona, porque también hay hombres, es un menor porcentaje, agregar, en ¿no? un menor porcentaje, ¿no? Y que también lo hemos visto en las noticias, muchos chicos que en etapa escolar no han sufrido de acoso sexual, de abuso incluso sexual por parte pues de alguna figura autoritaria, no necesariamente pueden ser profesores, lo hemos visto hasta en grupos religiosos. Bueno, también, por supuesto, ¿no? Sin ir muy lejos, acá hay una película muy buena que recomiendo, es la película esta Primera Plana, ¿no? Buenísima. Primera Plana, que describe todo cómo es que se ha dado hasta cierto punto ciertos niveles de encubrimiento por parte incluso hasta el Vaticano, que
que las Naciones Unidas incluso han tenido que intervenir y han emitido un informe y una exhortación al Vaticano para que no existe esta forma sistemática de encubrimiento. Pero por otro lado... Y varios actores, perdón, porque ahí también veíamos la acción del mismo colegio, ¿no? Por ejemplo, Total. Cómo actúan en este caso que viene justamente a lo que nos compete el día de hoy que estamos hablando en la etapa escolar. Y a eso quería detenerme. Entonces, yo había dicho que un primer elemento era el tema, correcto, del consentimiento. Sí. Y el otro gran tema que diferencia cuando estamos y cuando no estamos en un acoso es en relación a la afectación. O sea, cuando producto del no deseo de esta intervención por parte de alguien en relación a otra persona que no desea, que no es consentido, pero que además esto merma en relación a lo educativo, merma en relación a lo laboral, merma en relación a un desarrollo libre de determinación de la persona. Cuando estos dos factores se suman, estamos hablando literalmente de un tema de acoso sexual que se puede ver a todos niveles de poder, correcto, en nuestra sociedad. Entonces, me preguntas, ¿qué es lo que más o menos debemos hacer cuando suceden este tipo de cosas? ¿Cuáles son los pasos básicos a seguir? A seguir, porque siempre se habla mucho del acoso sexual desde un lado psicológico, ¿no? De comportamiento, de cuál es el perfil del acosador, pero pocas veces vemos el marco legal, que es lo importante también, saber cómo actuar, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para defendernos, para defender a nuestros chicos. Bueno, en principio, una vez identificados estos dos elementos, yo pienso que lo primero que tiene que hacer la persona que está sufriendo esta agresión es pruebas. Pruebas. Hay pruebas directas, pruebas indirectas. Una prueba directa puede ser una grabación, puede ser una foto, una filmación. Ahora los niveles de tecnología para la prueba, tecnología probática, son inmensas y ahora los delitos se pueden configurar en escenarios de flagrancia solamente con la tecnología. Antes se decía que era flagrante un delito, un hecho, cuando podía ser advertido por la policía o por el agraviado. Por supuesto, o tenían que estar encubiertos, ¿no? O escondidos dentro de una casa, no sé, pero es hacer descubierto, el ampay, digamos, pero es descubierto por una persona. En este caso el agraviado o la autoridad policial, por ejemplo. Pero ahora con la alta tecnología hay videos, hay grabaciones, filmaciones en los edificios, en los hostales, en los hoteles, en los colegios, en las universidades. Hay por todos lados este tipo de tecnología. Entonces creo yo que es importante que nosotros pensemos que esa es una forma útil de probanza. Perfecto. El primer paso entonces para ir resumiendo un poco, exacto, es tener elementos probatorios. Probatorios, ¿no? A todo nivel, ¿no? WhatsApps, llamadas, números, grabaciones, audios, cartas, pruebas documentales, indiciarias, personas, testigos, etcétera. El otro paso que yo creo, luego de haber aglutinado un poco los temas de prueba, que es lo más difícil en este tipo de cosas tan efímeras, tan circunstanciales, ¿cierto? Es el tema del cese. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio o cuando estamos en temas de carácter laboral, se dice, bueno, yo pido inmediatamente retirarme o que lo retiren a la persona. Lo ideal es que lo retiren a la persona. Es como un ultimátum, ¿no? Claro. Sí, tal cual, ¿cierto? Igual en el colegio. Entendemos que esto, lo que ha pasado con el profesor de la Universidad de César Vallejo, una de las medidas que se ha tomado por parte de la universidad, ya interna, reglamento interno de la universidad, es que lo han separado, lo han puesto al costado a este docente hasta que se esclarezcan las investigaciones. Luego de ahí, es importante que se denuncien los hechos dentro de un plazo. Esto también, tiempo que pasa, la verdad que huye, es algo que también se aplica en estos casos. Nos puede pasar factura, ¿no? Definitivamente, cuando usted, por ejemplo, en los colegios y los niños, los pequeños, hombre, varoncito, mujer, se callan, guardan silencio y pase el tiempo, correcto, y esto ya la probanza va a ser más difícil. Por eso siempre es bueno la comunicación, se aconseja la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Y no hay que darle tiempo al agresor, además de que piense, elabore de repente en un argumento. Tal cual, ¿no? Lo otro también es que debemos buscar apoyo, correcto, y por último también el tema del rol de la empresa, porque ahora las empresas, esto es colegios privados,
o colegios públicos deben tener algún tipo de reglamento interno, mecanismos de protección, tutorial, etcétera, que nos permita canalizar todas estas denuncias por los cauces adecuados. De tal manera que, siguiendo estos pequeños pasos, creo que ya pasamos de lo abstracto a lo concreto, y ya llevándose las autoridades, se pueden generar las sanciones respectivas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que entremos quizá en algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se manifiesta el acoso sexual entre un maestro o maestra, ¿no?, y sus alumnos, porque tú hablabas, por ejemplo, de elementos probatorios como WhatsApps, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que, claro, el acoso sexual no tiene que ver solamente con el contacto físico, con invadir el espacio de alguien, de repente mandarle notas sexuales o de carácter sexual o sugestivas. Sí, por ejemplo, me parece adecuado. Ahora, esto, como en todo, no es blanco y negro, ¿no? No es blanco y negro, ¿cierto? Siempre hay que ver, hay que sumar alguna serie de elementos indiciarios que nos permitan hacer una cartografía, una anatomía del tema del acoso, ¿no? Por ejemplo, situaciones inesperadas, ¿no? Esto, el de citar en lugares distintos al centro educativo, no no solamente en lugares, sino en tiempos totalmente alternos, o hacer que el alumno se quede más tiempo en clase, ¿no? También, tal cual, ¿no? O en lugares donde no haya público, correcto. Eso, por ejemplo, son elementos indiciarios que nos permiten un poquito cartografiar esta data, ¿no? Luego de ahí también, por ejemplo, las reacciones típicas frente al rechazo, ¿no? Y hay una insinuación, algunas palabras ya fuertes por parte del docente, claro, que te incomodan. Hay un rechazo, correcto, y ya la otra etapa de la probanza para el tema del acoso es que la autoridad, en este caso, tenga que mermar en lo educativo, en lo laboral a la persona. Entonces, la marginación, la selección, la disminución de la nota o del sueldo, o una serie de otros elementos también que te permiten definitivamente vulnerar los temas de dignidad para con la persona, ¿no? Ahora, a mí me preocupa de sobremanera cuando esto sucede en la etapa escolar, ¿no? Quizá una persona universitaria tiene otro tipo de herramientas, ¿no?, y madurez para tomar la decisión correcta y hacer la denuncia. No quiero generalizar porque no pasa, tampoco hay mucho temor, a veces vergüenza, pero ¿qué pasa con los niños?, ¿no?, que son además tan vulnerables, que quizá pueden asustarse tanto hasta paralizarse, ¿no?, y no tomar ninguna acción. Bueno, en realidad ninguna norma, ningún tratado internacional va a reemplazar la educación y la crianza que le demos en casa, eso, ¿no? En principio, ¿no? Las pautas que le demos en el hogar, la confianza que le brindemos a los hijos, ninguna norma va a reemplazar el mismo. Los hábitos, las costumbres, la comunicación, el que nosotros podemos tener algún nivel de intimación con nuestro familiar, con nuestros hijos, que permita siempre esa fluidez de comunicación, estar atento a las señales, a los indicios que nos dan nuestros hijos. Eso es importante, eso nadie lo va a cambiar, no hay ninguna prueba que supere esa, que es la mejor, los ojos de los mismos padres que estén atentos a ello, y por otro lado siempre una comunicación franca, directa, con los colegios también, ¿no? Lo con que los decía tutores, yo, ¿no? Ir cada cierto ¿no? tiempo, a veces papi y mami trabajan mucho, no tienen, digamos, dentro de su rutina estipulado ir al colegio cierta fecha, o van solamente pues cuando hay que recoger libretas o cuando la profesora te cita, ¿no? Pero a veces hay que darnos unos minutos para conocer también con quiénes se están relacionando nuestros hijos, porque mira cuánto tiempo pasan en clase. Y mira, y a veces por el tema laboral, los padres trabajan desde las 7, 8 de la mañana, muy temprano, algunos salen de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, muy cansados, incomunicados con sus hijos, ¿correcto? Pues permiten generar una atmósfera en relación a sus hijos como cierto nivel de desprotección o de abandono, ¿cierto? Y eso no es bueno, porque justo esos niveles, esos espacios de ausencia, es lo que justo atrae a los acosadores. Entonces siempre es bueno estar dejando cierta marca en el mes, en los días de los colegios de nuestros hijos, para que podamos estar viendo quiénes son sus profesores, quién es el jardinero, quién es el portero, etcétera, ¿no? Que permitan saber cuál es más o menos el círculo vivencial de nuestros hijos, ¿no? Conocer a los padres de los amigos, alumnos, ¿no? De sus vecinos, etcétera, ¿no? Y esta tarea pues de protección, observación y estar siempre pendiente de los pequeños habría que sumar a los mismos profesores, ¿no?
porque leyendo un poco del tema, ¿no? Te encontraba cosas como que el escolar podría también, cuando está siendo víctima, ¿no? De este tipo de acoso, hablar con algún otro profesor, contarle, que el profesor vea más allá de su clase también, qué está pasando con sus alumnos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, que no se limite al curso, que no se limite al objetivo esto, sino que debe existir un nivel de comunicación mayor para con el discente. Eso es lo que se tiene como un objetivo alcanzar en la educación, ¿no? En general, integral, ¿no? Tener una educación integral significa una comunicación a todo nivel, ¿no? Con los Muy bien, alumnos. excelente. Muchísimas gracias, Fernando, por toda la información, por tus consejos. Ha sido bastante claro, además en el paso a paso. Creo que lo más importante es también ahora que papis y mamis tengan la actitud temeraria, ¿no? Y valiente también de actuar, de no esperar, de no dar espacio a ningún tipo de agresor. Definitivamente, ¿no? Existen muchísimas normas, pero reitero, ¿no? El trabajo de los padres, estar cautelosos, prevenidos, una gran comunicación con los hijos, creo que es la mayor de las normas que nosotros podemos cumplir para evitar el acoso sexual. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes si quieren hacerte consultas, quieren conversar contigo directamente? Nada, estoy en el estudio Gasegarra, en Ramón Ribeiro 264 Miraflores, mi teléfono 955-654585, encantado para absolver cualquier consulta. Muy bien, muchísimas gracias.